Bien, nos acompaña el ingeniero José Luis Moreno San Juan, ingeniero eléctrico, miembro del Instituto de Energía de la UAS. Vamos a analizar la situación del sistema energético nacional. Ingeniero, bienvenido a Espejo 360. Bien, gracias por invitarme. Mire, ingeniero, ¿cuál es la situación en estos momentos de la energía, del sistema energético dominicano, partiendo de los estudios que hacen ustedes desde el Instituto de Energía de la UAS, los análisis que hacen del sector? ¿En qué estadio estamos en este momento? Fíjense, en el área de la generación estamos relativamente bien. Sí. O sea, acuérdense que ese era un punto a veces negativo en el pasado, pero en la realidad es que salvo en el mes de agosto del año pasado que hubo ciertos problemas de generación, los demás meses, incluyendo los de este año, siempre hubo más generación que la demanda, por lo tanto, si habían cortes, eran por problemas en las redes generalmente. O sea, además de que en algunos momentos también de día se dan cortes para dar mantenimientos. Se han hecho trabajos de mantenimiento tanto en las redes de distribución como en las subestaciones. Y se han incluso instalado nuevas subestaciones. O sea, pero la demanda abastecida en términos generales anda como un 98.5%, que es muy bueno para lo que era el pasado, ¿no? Que se llegaba a un 89% era mucho. En los últimos años, después del 2020 para acá, primero con la pandemia y después ya se quedó como una decisión de política de Estado, suministrar, abastecer la demanda lo más que se pueda con las limitaciones que hay en las redes, sobre todo de distribución. Según he escuchado a expertos, el gobierno tiene que ir creando por lo menos cada 2 años, por lo menos 200 megavatios. Sí, el mínimo son 200, incluso lo ideal sería 300 porque hay que ir haciendo una reserva fría que no tenemos y entonces debería ser por lo menos 300 megavatios durante unos cuantos años. La inyección de Manzanillo Power, que creo que son 300 y pico de megavatios en la primera planta que entró, serán 400 y pico. ¿Eso nos permitiría a nosotros tener más o menos parte de la reserva fría que necesitamos? Fíjese, ese es el proyecto que antes se llamaba Energía 2000, que ahora es Manzanillo Power Land. Ese debió entrar a mediados del año pasado. Precisamente porque no entró, es que hubo ciertos problemas de desabastecimiento en agosto y finalmente se tuvo que contratar la barcaza de 200 megavatios que está en la última que llegó, que inicialmente estaba en La Habana, Cuba, en la bahía de La Habana, y por algunos problemas de pagos, tuvieron que salir de esa contratación y se aprovechó para traerla para acá y se instaló ahí. Esa barcaza permitió tener un colchón. Pero cara la generación. Sí, claro, pero no se usa todo el tiempo. Pero sí se usa como una reserva. O sea, un colchón para poder abastecer precisamente ese déficit de entrada de nueva generación que ocurrió en el mes, debió ser en julio, pero no entró. Ahora ya entró esa que usted menciona, la Manzanillo Power Land. Y entonces ya con eso usted tiene 285 megavatios en la fase de ciclo simple, que es la turbina a gas. Todavía no se le ha agregado la parte que es a vapor, que son lo que completa los 414 megavatios. O sea, y eso se entiende que va a estar entre julio y agosto. Para nosotros tener realmente la energía fría que se necesita, ¿cómo cuántos megavatios necesitamos instalar? Bueno, de reserva fría nosotros necesitaríamos tener como unos 800 megavatios. 800, es decir, 2 Punta Catalina más. Más o menos. O casi 2 Punta Catalina. Pero no quiere decir que no se tiene, sino que evidentemente en la época de máxima demanda del año, ahí es que tenemos cierto problema. Después el resto del año siempre hay una reserva, porque evidentemente la demanda máxima ocurre a veces entre septiembre y octubre. El año pasado estuvo cerca de 4.000 megavatios, o sea, pero en estos momentos la demanda es 3.300, o sea que tenemos reserva. Mire, ahora. antes de la pregunta del doctor, cuando la gente habla de que vamos a vender energía eléctrica a Puerto Rico, que vamos a instalar un cable, como que se burlan de eso. ¿Es posible generar y venderle a Puerto Rico? Mira, es que ese proyecto es totalmente independiente de la red.
nacional. Ajá. O sea, es una planta que se va a instalar con el propósito exclusivo de vender energía para Puerto Rico y es un proyecto privado. Sí. O sea, nosotros incluso estuvimos analizando ese proyecto en el Instituto de Energía. Ajá. No va a estar interconectado a la red de por sí, por exigencia de Puerto Rico. Ah, Sin ok. embargo, el sistema eléctrico dominicano ahora mismo es mucho mejor que el de Puerto Rico. Claro, claro. Entonces, lo que tendríamos que tener cierta recelo con hacer la interconexión somos nosotros, Sí. pero evidentemente que eso fue la exigencia de ellos, y como ese proyecto fundamentalmente para abastecer de energía a Puerto Rico, pues existe la posibilidad de que en el futuro se interconecte, pero inicialmente no va a estar Ok. interconectado a la red, sino que se va a exportar esa energía hacia Puerto Rico. Muy bien. Ingeniero, nosotros realmente dependemos fuertemente del petróleo. Sí, Eso es el mundo entero, digamos, ahora mismo. pero en el tema de energía eléctrica nosotros dependemos más que otros países. Sí, pero yo quiero focalizar mi pregunta en lo siguiente. Siempre he escuchado, no sé si es un mito o es cierto, de que aquí hay reservas petroleras, aunque no en cantidad comercial, pero que podrían ser utilizadas en ciertos modos para producir energía. Entonces, ¿qué usted encuentra Mire, de más verdad? probablemente tenemos gas natural en la zona sur, en la costa sur, y algo en la zona norte. Recientemente se hizo unos estudios en una división de investigación de Refidonza. Ajá. O sea, y eso es la primera vez que tenemos por lo menos un mapa de dónde posiblemente hay para orientar las exploraciones. ¿En qué zonas específicas? Sí, en qué zona, eso ya se tiene ese mapa. Ok. Y por lo tanto, ahora se puede ir a lo seguro. No solamente se tiene el mapa de dónde puede haber, sino que a qué profundidad puede En estar. el sur y en el este. En el norte y en el sur también. Pero mucho gas No, explotable. petróleo. Ah, petróleo. Y gas, se tiene ya ciertas zonas donde posiblemente haya. Lo que no se ha cuantificado es la cantidad, Ok. pero de que hay. En el caso de que apareciera un buen yacimiento de gas, pues entonces nosotros tendríamos, sin lugar a dudas, que usar ese gas Sí. como parte de la matriz nuestra. Hasta ahora el uso del gas natural es la que prevalece en cuanto a fuentes primarias de energía. En segundo lugar está el carbón Sí. y después vienen las otras. Las renovables ya andan alrededor de un 24% de participación. Lo único que no es todo el día, sino de día, sobre todo la fotovoltaica, y la eólica, que es la del viento, pues esa es menos constante, o sea, pero ya hay cerca de 500 megavatios instalados. A veces lo que tenemos en producción anda entre 100 y 200 megavatios, o sea que no el nivel de aprovechamiento es poco, pero de la fotovoltaica tenemos 1500 megavatios, y el éxito ha sido un problema, porque esa cantidad de generación fotovoltaica que se instaló no tiene almacenamiento. ¿Qué porcentaje más o menos? La cantidad de fotovoltaica son 1500 megavatios, que Ajá. es una buena proporción de lo que tenemos instalado Ok. total, ¿no? ¿Y el banco de baterías, más o menos, cuánto sería la inversión que se Bien, necesita? en el tema de los bancos de batería que se conocen en inglés como BESS, o sea, en español es SAE, Sí. o sea, sistema de almacenamiento de energía por batería. Incluso hay una reglamentación que ya se tiene sobre eso. Se está estipulando que tiene que tener una capacidad de un 50% de la potencia que se instale de fotovoltaica, y que esa potencia esté disponible por 4 horas, o sea, 4 horas Pero, ¿qué tan costoso es? no es tan costoso comparado con lo que es la generación. O sea, Pero ofrece garantías para el sistema. claro, ¿verdad? lo que ofrece es convertir esa energía intermitente en una energía más permanente, sobre todo en las horas del día, y poder tener algo para el principio del día y al final del día también suplirlo con esa energía almacenada, pero sobre todo evitar las fluctuaciones que se tienen con la fotovoltaica, que es lo que hace que a veces el sistema no tenga estabilidad. O sea, hay un concepto que se llama inercia. Sí. Entonces, después que esa inercia llega a ser baja, entonces se vuelve inestable el sistema, y entonces puede ocurrir lo que ha pasado recientemente, esos dos blackouts, que uno ocurrió en noviembre y otro en febrero, muy cerquita uno del otro.
se debieron fundamentalmente a eso, o sea, falta de almacenamiento de energía y una respuesta rápida a fluctuaciones de frecuencia. Entonces, esos informes de que alguien bajó un switch que no debió bajar y que se cayó un cable de lo que alimentan desde San Luis hasta Los Minas o la zona de Villa Duarte, esos fueron cuentos de chino. No. Fue por la presión de la energía renovable. Vamos a ver. O sea, lo que pasa es lo siguiente, en el sistema existe un esquema de deslastre de carga Sí. que permite regular frecuencias con mucha efectividad en condiciones normales. Cuando, por ejemplo, un sistema fotovoltaico llega a una zona de nubosa y baja su capacidad, entonces lo que hace ese sistema es sacar carga. Sacar Sí. carga quiere decir sacar circuitos de los que están conectados, circuitos eléctricos Ajá. para la población, que suple la población, y los saca y después vuelve y entran Ujú. cuando ya se logra estabilizar la frecuencia. O sea, porque no es que se van a quedar fuera, sino que después que se estabiliza la frecuencia vuelve y entra. Lo Ahora, sacan manual. no, automático. Por No, eso es el esquema de deslastre automático de carga, EDAC se llama. Ok, pero lo que nos dijo Energía y Minas fue que alguien bajó un switch. No, ahora en vamos con el Quisqueya tema. 1, Ahora vamos con el tema. En el de noviembre lo que sucedió fue que hubo una operación incorrecta de un switch, Ok. para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, En la subestación de San Pedro 1, sí. y entonces eso provocó un arco eléctrico que evidentemente provocó una avería, y cuando ocurre una avería, ya entonces el sistema de deslastre automático de carga no funciona adecuadamente Ok. con eso. Y como ocurrió de día y había mucha fotovoltaica, Ujú. entonces no hubo cómo mantener la frecuencia estable y se produjo entonces el blackout. Ok. Fue una operación incorrecta porque el operador de esa subestación debió sacar otro interruptor que no tenía carga ya, Ajá. y sacó uno que tenía carga. Cuando se saca un interruptor con carga se produce ese arco eléctrico, Ajá. y eso equivale a una falla. En el segundo caso fue una avería, o sea, una falla a tierra de una de las fases de la línea que va de Jainamosa a Villa Duarte, Ajá. y eso provocó en las seccionadoras el interruptor que está en esa subestación, una avería en uno de los polos. Entonces eso originó entonces de una falla monofásica, se convirtió en una falla trifásica a los efectos de la cantidad de elementos de protección que tuvieron que actuar. Entonces volvió a pasar lo mismo, fue de día, había mucha penetración de fotovoltaica y las plantas que estaban en línea no pudieron regular la frecuencia y se fue el sistema. Es decir, tenemos un problema porque Ajá. no tenemos cómo almacenar la energía renovable, que si no corregimos vamos a seguir teniendo Exacto, entonces blackout. por eso y se ha puesto énfasis ahora en el tema de que se instalen los sistemas de almacenamiento Sí. de energía, que no son baterías, fíjese, es un sistema que realmente o sea, es batería, pero con inversores asociados a esa batería que permiten tener una respuesta rápida a las variaciones de frecuencia cuando hay ese tipo de problemas. Si no se instala tendremos más blackout. Podríamos tener más blackout. Ok. Sí, ingeniero, fíjense, a mí me llama la atención de que el sistema energético nacional sea tan frágil desde el punto de vista de que apagón general por una falla que hubo, por ejemplo, en San Pedro de Macorís. Sí, pero fíjese que ¿Pero a qué se debe eso? eso se debe a que tenemos ahora mismo mucha fotovoltaica en línea Sí. y tenemos poco almacenamiento de energía, Sí. o prácticamente ninguno. Porque de esos 1.500 megavatios que se instalaron, ninguno vino con almacenamiento de energía. Ya a partir de ahora sí traen almacenamiento de energía. De hecho, hubo una licitación que se terminó de realizar hace poco, menos de un mes, y ya hay todos esos sistemas fotovoltaicos nuevos van a traer almacenamiento de energía. Mientras tanto, también se está haciendo un esfuerzo para instalar almacenamiento de energía por batería independiente de las plantas, Sí. de las plantas fotovoltaicas me refiero. O sea, hay generadores térmicos que están instalando BESS y creo que también la empresa de transmisión está haciendo una licitación para eso. Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de generación con Full Oil?
Muy bajito, menos de un 10%. Ok. Y entra cuando ya han entrado las demás Sí, generadoras. sí. Eh, Eso ahora mismo los primeros que se despachan térmicas son las que usan carbón sí. y después las que usan gas natural Ujú. y eventualmente entonces las otras. La idea que se nos vendió cuando se construyó Punta Catalina, cuando se presionó para transformar la Ujú, materia energética, ujú, recuerdo cuando AES ajá, cambió a gas natural y otras se ujú, fueron ujú, transformando, fue de que en la medida que transformáramos la materia energética íbamos a recibir un alivio en la factura porque la energía iba a ser más barata. Sin ujú. embargo, la gente no lo percibe así. ¿Usted cree que tenemos energía que nos están vendiendo al precio justo o no tenemos energía al precio justo? Porque es mínimo el uso de full oil, según usted ha Sí, manifestado. pero sin No embargo, es una energía cara la que lo, estamos comprando. lo que sucede con el gas natural es que el gas natural que nosotros usamos aquí viene a través de buques metaneros Ah, y eso iba a eso decir. agrega casi duplica Sí, el precio del gas natural eh, que, se, que se suministra por gasoducto en Estados Unidos. ujú, El gas natural en Estados Unidos puede estar entre 5 y $4 el millón de BTU, sí, que es la unidad que se usa de referencia, y aquí está entre 8 y 9. ujú, Entonces eso de por sí encarece lo que es la generación a través del gas natural. La fotovoltaica sin almacenamiento de energía es ahora mismo la más barata, ok, pero cuando ya usted le pone otra vez el almacenamiento de energía, vuelve a subir, pero anda alrededor de entre 8 y 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Y por eso lo que nosotros debemos tratar de hacer es seguir balanceando, o sea, lo que es la entrada de generación, para que la nueva generación fotovoltaica entren con los BESS, ujú, que es lo que se llama en inglés, ese sistema de almacenamiento de energía, para que realmente entonces esa energía fotovoltaica no cree disturbios en lo sí. que es la regulación de frecuencia. Mire, el presidente Luis Abinader hizo unos acuerdos con las autoridades de Guyana Ujú, para instalar allí, con la participación del sector privado, de una planta para extraer petróleo, procesarlo como una acción estratégica para que República Dominicana tenga esa garantía de ujú. tener combustibles y no tener la incertidumbre que uno tiene como cuando estalla una guerra, como ocurre ahora Ujú. en Medio Oriente. ¿Qué tan importante es esa decisión para el Estado Dominicano? Bueno, realmente ese proyecto es muy interesante para Sí. el caso de la República Dominicana siempre y cuando sea efectivo, ¿no? Sí. Efectivo. ¿Incluirá gas natural ese? No tengo Ok, pero me imagino que sí. Pero sin embargo, el tema es que sea efectivo, sí, porque no he habido mucha evolución sobre ese tema después del acuerdo inicial. sí. O sea, pero en principio es una forma de asegurarse el suministro Ujú. de combustible. Igual pasa con el carbón que lo recibimos de Colombia, pero casi todos los demás combustibles los estamos recibiendo de Estados Unidos. Ok. O sea, nuestro principal proveedor ahora, tanto de gas natural como de otros combustibles, vienen de ahí. Mire, ingeniero, permítanos hacer una breve pausa. Regreso, Ujú, vamos a analizar la situación de las distribuidoras, ujú, el subsidio que ya va ya, llegando casi a los ujú, 1.800 millones ujú, de dólares, ya, ¿verdad? Y también la transmisión de energía. ujú, Aquí ha dicho que estamos bien en generación, pero vamos a ver sí, cómo estamos en transmisión, ujú, en distribución y en la cuestión esta del subsidio del pacto eléctrico que todavía no hemos ujú, podido ya. implementar. Regresamos en unos minutos. Continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, miembro del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ingeniero, mire, en materia de transmisión de energía eléctrica, hemos hecho las inversiones necesarias, tenemos una buena pista de conducción de energía que generamos hasta la distribuidora para colocar en cada uno de los hogares dominicanos. En sentido general, sí, eso no he tenido grandes problemas, o sea, a pesar de que las últimas dos fallas fueron en el área de transmisión, pero es más problemas de coordinación de elementos de protección, Ok, o sea, y trabajar un poco sobre lo que son las corridas de flujo y las corrientes de cortocircuito y demás para hacer esa coordinación. Evidentemente que el sistema tiene que irse hacia lo que se conoce como sistema anillado. Todavía lo tenemos radial en buena parte ¿y del qué es país. un sistema anillado? Anillado quiere decir que yo pueda tener dos caminos Ajá, para llevar la energía al mismo punto
que si me falla uno pueda irse por el otro. Sí. Eso es lo que significa tener como una vía de reserva. Ajá. Y en eso se está, pero claro, todavía eso falta. Con el tema de las energías fotovoltaicas, ya en los últimos años se han estado contemplando esas generaciones en los planes de expansión de la transmisión, porque antes no se contemplaba, y para poder hacer todo esto del almacenamiento de energía y de poder transferir energía de un lado para otro, se necesita esa redundancia Sí. de lo que son un sistema anillado en transmisión. En el caso de la distribución, Ahí sí parece que estamos mal. no, ahí se han hecho bastantes esfuerzos en lo que es la parte de ampliar circuitos, o sea, dividir circuitos y instalar subestaciones de distribución, pero evidentemente que todavía faltan. O sea, y tenemos un problema hay una clasificación de los circuitos de baja tensión, A, B, C y D. Sí. Los D, que son los que tienen pérdidas mayores a un 40% y recuperación o cobranzas menores de 60%, que en algunas de las empresas distribuidoras casi no se ha hecho mucho en eso, como el caso de que casi la mitad de lo que es la baja tensión simple, lo que son la distribución en baja tensión, son de ese tipo de circuitos. Sí. Entonces ahí es donde más apagones hay y donde más problemas hay, donde más averías hay. O sea, cuando comienza a haber una demanda grande de energía, entonces claro, como esos circuitos están bastante mal, los conductores y todo lo que es necesario para llegar la energía hasta la casa, entonces ocurren averías de noche, sobre todo cuando aumenta la demanda. En el caso de EDENORTE y EDESUR, la situación es muy diferente, o sea, por eso siempre debemos ver que son 3 distribuidoras. Es un caso particular. ¿Y por O qué? sea, porque tiene muchos clientes de bajo consumo. Tiene el paquete de pobres, Sí, ahí que exactamente, están. el que Sí. está mayor. Sí. EDENORTE siempre ha sido la que mejor se ha manejado Sí. y EDESUR ha mejorado mucho últimamente en la gestión de los últimos años, pero todavía hace falta, de hecho se han instalado nuevas subestaciones y todo en EDESUR, pero todavía falta hacer una inversión. Ahora el problema básico en el caso de EDENORTE y EDESUR es concentrarse en lo que es el fraude eléctrico. El precio de la energía tiene 2 componentes fundamentales, uno que es lo que tienen que pagar las GEDES a las empresas de generación, que es lo que le llaman costo de abastecimiento o precio medio de compra, más lo que es el valor agregado de distribución, que es lo que necesitan percibir las GEDES para poder dar mantenimiento, operar las líneas de distribución y también hacer la expansión que se requiere de las redes de distribución. Y entonces esas 2 componentes es lo que constituye el precio medio de venta. ¿Eso es lo que lo encarece? Sí, entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros tenemos un costo de abastecimiento alto, siempre se ha discutido eso. Sin embargo, si se parte de ese costo de abastecimiento que tenemos, tendríamos que tener una tarifa más alta que la que tenemos, porque lo que sucede es que el precio de venta de las generadoras a las distribuidoras fue aumentando con el aumento de los precios de los combustibles. Después bajó, pero todavía se queda a un nivel mucho más alto que el que se tenía anteriormente y el BAD desapareció. O sea, prácticamente el precio medio de venta de las empresas distribuidoras es apenas 1 centavo o centavo y medio por encima del precio medio de compra y con esa diferencia no se puede. No hay mucho margen. No hay mucho margen. Por eso es que ahora en las últimas facturas que se están distribuyendo aparece ahora por primera vez lo que es el subsidio, para que la población sepa realmente de ese precio que está pagando por la energía, qué es lo que debía pagar y qué es lo que está pagando, y la diferencia entre una cosa y la otra es lo que se le está subsidiando. En los consumidores de la baja tensión simple de menos de 500 kilovatios hora mes, hay un subsidio bastante significativo, y mientras menor es el consumo, en términos relativos mayor es el subsidio. Casi todo el mundo está subsidiado aquí, doctor. Casi todo el mundo tiene algún porcentaje de subsidio. Solamente los que consumen más de 701 kilovatios hora al mes de la tarifa, esa de la que usan los residenciales. Sí.
esa es la que no está subsidiada, pero aún así todo tiene algo de subsidio. En consecuencia, en el tema del déficit de las empresas distribuidoras, hay una parte que realmente no es subsidio a las redes, sino subsidio al consumidor, que es lo que antes se llamó, o lo que siempre se ha llamado, lo único que ya ahora casi no se menciona, últimamente se está retomando ese término, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, o FETE. Sí. El FETE en el año 2024 fue unos 832 millones de dólares. Ajá. Y en el año 2025 fue casi 900 millones de dólares. Por lo tanto, de ese déficit hay que quitar lo que es el FETE y lo otro es lo que realmente sería subsidio a la GEDE. Okay. La mayor parte del subsidio es al consumidor. Entonces, Celso Marancini tenía razón cuando en una semana le dijo al presidente, no, los 1.500, en ese entonces eran 1.500 millones de Sí. dólares, los 1.500 no son de subsidio al consumidor. No, Los no 1.500 son de subsidio a la GEDE. a la sede, los 1.500. Hay una parte sustancial que es Hay otro subsidio, entonces los el presidente admitió que sí. Sí. Y él decía que también gran parte del problema es porque el gobierno se descuidó en el mantenimiento a las subestaciones, a las redes. Bueno, por eso es que le decía que si las sedes no tienen ese valor agregado, Sí. que es lo que le llaman VAD, valor agregado de la distribución, pues entonces no pueden hacer inversiones. O si no, el dueño, que en este caso es el Estado, tiene que asumir las inversiones de manera externa, o sea que no lo puede recaudar a través de lo que cobra por la entrega de energía, sino que tienen que poner un extra. Para ustedes en el Instituto de Energía de la UAS y para ustedes de manera particular, ¿cuál sería la solución para resolver el problema de las sedes? Bueno, en el caso específico de Norte y de Sur, que para mí son dos empresas perfectamente recuperables, Sí. con un poquito de esfuerzo, es gestión de pérdidas. Gestión de pérdidas simplemente hay unas pérdidas que son técnicas y unas que son no técnicas, pero la mayor parte del concentrarse es en las pérdidas no técnicas. Sí. De esas pérdidas no técnicas, hay una parte que es por no facturación, no tener contadores, los usuarios, los clientes, o los consumidores, como se le quiera llamar, y otra parte es por fraude. Sí. En el caso de Norte y de Sur comenzó en un momento que había un poquito más de no medición que de fraude, pero ya se han hecho un esfuerzo por la medición, entonces ahora lo que queda es hacer un esfuerzo por el fraude. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de cada una? En el caso de las pérdidas totales, ¿no? Las pérdidas totales, en el caso de Norte andan por un 24%, como por un 29% casi en Edesur y por un 52% en Edeste. 52%. Sí, pero en el promedio de las tres ahora mismo anda alrededor de 37.5%, o sea que ha bajado un poquito, pero todavía es muy grande. Ahora, eso, estamos hablando de las pérdidas no técnicas que son las gestionables. Las pérdidas técnicas también están altas porque en este país las pérdidas técnicas andan entre un 10 y un 12% y deberían andar entre un 5 y un 7%. Sí. O sea, eso no quiere decir, pero no es la principal. Cuando uno habla de las pérdidas esas que mencioné, que son las totales, el peso mayor a veces lo tienen las no técnicas, pero tampoco se puede pretender que se van a reducir las pérdidas a cero, porque están las pérdidas técnicas que van a estar ahí. Ahora, que hay un modelo, ingeniero. ¿Usted recuerda cuando aquí estuvo Unión Fenosa, cuando se hizo el intento de que la distribución fuera privada? La parte política se impuso, bueno, y volvimos al sistema de la administración de parte Bueno, del sí, Estado. por eso es que desde que las empresas distribuidoras volvieron en manos del Estado, el proceso de capitalización fracasó. Sí, entonces aquí hay un ejemplo, aquí hay un modelo que da resultados. Ahí hay pobres, hay clase media y hay ricos. Me refiero a CEPEN. CEPEN suple Bávaro Punta Cana. Sí. No le suple solamente a los hoteles. Yo lo digo porque tengo familiares que viven en esa zona y pagan su energía. Pero ese modelo pudiera implementarse aquí en la capital. Para que mire, funcione lo en que el país. pasa con CEPEN que es un mal ejemplo. Siempre lo hemos es un dicho. mal ejemplo. Sí, mal ejemplo para asumirlo a nivel nacional. ¿Por Okay. qué? Porque la estructura de clientes de CEPEN casi todos son grandes consumidores en los hoteles. El otro tema es, bueno, ellos tienen una tarifa que es 35 centavos de dólar en promedio y la tarifa promedio de la GEDE anda por 16 centavos de dólar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por lo tanto no es replicable jamás, porque si tuviésemos la tarifa de 35, usted sabe que de Norte y de Sur darían tantos beneficios
que aunque de este no diera beneficio, podrían cubrir el déficit de este, pero no se puede pensar en que se puede poner una tarifa de 35 para el país. Porque incluso a veces cuando se habla de aumentar un 10%, la gente comienza ya a molestarse. Y sin embargo, por eso entonces la solución que se planteó, que la planteamos incluso ahí mismo en el CES, o sea, en el 2022 era, vamos a poner en la factura cuánto es lo que se está subsidiando, para que la gente entienda que realmente lo que tenemos que tratar de hacer un plan nacional de ahorro de energía y que la gente sepa aprender a usar la energía lo mejor posible. La idea entonces es esa, que la gente vea lo que le están subsidiando para que aprenda a usar energía. Exactamente. No será preparando a la población para No, es que también, eliminarse. también en algún momento habrá que hacer ajuste de tarifa, eso no hay ninguna menor duda, pero sin embargo está el bono luz. El bono luz va dirigido a las personas que realmente no pueden pagar la energía, decirlo de alguna manera, y está limitado a los primeros 100 kilovatios hora mes. Por lo tanto, el programa de bono luz tiene que tener medición, que es otra cosa de que no se hacía así, pero tiene que tener medición porque para poder administrarlo, usted tiene que decirle, bueno, los primeros 100 kilovatios hora van gratis, yo te lo voy a suplir, pero a partir del 101 kilovatios hora, que tú consumes 1 kilovatio hora más, eso lo tienes que pagar. Entonces, sin embargo, todas las discusiones que se han hecho, y se han hecho muchas reuniones para eso, siempre se ha planteado, primero se dijo que no se iba a aumentar la tarifa hasta los 200 kilovatios hora mes de consumo. Y de alguna manera nosotros sugerimos en ese debate que se aumentara hasta 300 kilovatios hora, que no se aumentara. Por lo tanto, cualquier cosa que se vaya a hacer de aumento de tarifa va a ser de 301 kilovatios hora mes en adelante. O sea que los pequeños consumidores, los que tienen menos consumo, no se les va a afectar. Con una buena administración del hogar es difícil que usted llegue a 300, ¿verdad? Por eso, por eso es bueno que hacer un plan también de educación a la población para que se pueda administrar mejor el consumo de energía y ahorrar energía. Mire, la gente entiende que realmente no puede pagar la energía si le revisan la tarifa. En un momento hubo casi una poblada. Sí, pero yo creo que sí se puede. ¿Usted cree que se atreve el gobierno a hacer la revisión? Por eso lo primero es que la gente entienda realmente cómo es que se estructura el precio de la energía. Lo segundo es que realmente si la energía tiene un valor, esto hay que pagarlo porque usted paga el celular, y usted paga el teléfono y usted paga otras cosas. Entonces, evidentemente, que en el caso de la energía eléctrica sí hay un subsidio. Nosotros siempre lo que hemos dicho que en el caso de los combustibles no hay subsidio, sino sacrificio fiscal, que es otra cosa. Finalmente, ¿usted es partidario de lo que han planteado los empresarios de que se haga una focalización de los subsidios? No, claro. Pero también tenemos que hacer una revisión de las exoneraciones que no se necesitan, porque también el problema que tenemos aquí es que hay mucha gente acomodada, ¿verdad? Me gusta eso. Entonces, yo creo que sí, que todos tenemos que hacer un esfuerzo ahora para tratar de ser más eficientes, o sea, pero no nada más que los de abajo, también los de arriba tienen que hacer eso. Sí, entonces, las EDES son perfectamente recuperables. EDESUR y EDENORTE lo demuestran y se puede hacer desde el Estado. Sí, eso no hay ninguna duda. Si se hace la gestión de pérdidas, que se sabe cómo hacerlo a través de totalizador y hacer balance de energía, de cada transformador tenga un totalizador y todos los clientes que se suplen de ese transformador, usted hace una sumatoria y si le falta, alguien se la está robando y ir viendo cuál es el que se la está robando. En EDENORTE y EDESUR eso es perfectamente realizable y en 2 años se puede hacer y poner esa empresa de rojo a azul los números. Pero en el caso de este hay que hacer toda una gestión, vamos a decir, más creativa, incluyendo lo que nosotros hemos llamado gestión de pérdida participativa con las comunidades y también tratar un poco el tema de las cooperativas eléctricas y tal vez hacer subcontrataciones por subestación o por pueblo para poder hacer una buena gestión de pérdida y un buen plan de manejo. Ya hubo una experiencia en el caso de EDENORTE y funcionó muy bien con personal criollo.
Bien, muchas gracias, ingeniero. Bien. Bien, Gracias. hemos conversado con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, experto en energía, miembro del Instituto de Energía de la UAS. A ustedes, gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días. Ujú.